vamos a profundizar en este tema. Estamos aquí en el estudio con la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, para tratar de entender qué es lo que se le está imputando a Katy Barriga y también cómo se cautela o no este mal uso, el eventual fraude que se puede cometer dentro de los municipios, que es un temazo. María, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la mirada que tiene usted sobre este caso? Una primera aproximación sobre el caso de Katy Barriga, donde hemos visto que hay dos acusaciones, una del Consejo de Defensa del Estado y otra de la Contraloría General de la República. Ambos coinciden en que hubo desfalco, mal uso de los dineros. Sí, la verdad es que a nosotros nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en los municipios. Hemos visto, por ejemplo, en informes que dio la Fiscalía hace poco, que hay más de 600 investigaciones en los distintos municipios. Si uno saca el promedio, es como 1,8 investigación por municipio existente en el país. Y eso ha ido aumentando con los años, entonces obviamente nos preocupa esta situación y lo que está ocurriendo en el caso del municipio de Maipú. Yo creo que ilustra un poco algunas de las temáticas que Chile Transparente ha tratado de levantar y que de hecho no es solo Chile Transparente. Si nosotros miramos el informe de la Comisión Engel del año 2015, ya traía muchas propuestas que tenían que ver con el fortalecimiento del control interno y externo de los municipios y, de ser cierto, los hechos que se le van a formalizar a la exalcaldesa, obviamente esto está en investigación. Es uno de los casos que demuestra de que efectivamente se permite que alcaldes o alcaldesas tengan mucho poder, mucha discrecionalidad, tienen a mano bastantes recursos que pueden utilizar de distinto modo y por lo tanto muchas veces ese contrapeso que hay, porque en este caso el Consejo Municipal muchas veces acudió a Contraloría General de la República. Contraloría General de la República de hecho dijo en varias ocasiones que la exalcaldesa estaba infringiendo algunas normativas de probidad, por ejemplo, como utilizar recursos de la municipalidad para promover su figura personal, que eso hace mucho tiempo que está prohibido por Contraloría General de la República, se tiene que promover el municipio, no la figura personal, pero así todo hemos llegado a esta instancia, vamos a ver qué ocurre, insisto, está todo en investigación, pero efectivamente yo creo que este caso demuestra que hay ciertas debilidades dentro de los municipios que podrían permitir que haya más de estos casos y que hoy en día hay más de 600 investigaciones a lo largo de todo el país. Tú hablabas y decías recién, y me llama la atención más allá del caso concreto de la Municipalidad de Maipú, de la tierra fértil que podría existir dentro de los municipios para que este tipo de fraudes existan. Dabas una cifra, dices 1,2 o 3 investigaciones por municipio. Pero claro, alguien podría decir, lo que pasa es que los municipios están mejor y más fiscalizados y otros podrían decir no, lo que pasa es que todavía queda demasiado espacio para que eventualmente pueda haber corrupción o fraude. Es el segundo escenario en este caso. Es el segundo escenario. ¿Y por qué? Yo creo que acá se da como una combinación que es un poco peligrosa y que genera estos riesgos mayores de corrupción. Una, los alcaldes y alcaldesas tienen bastante poder y muchas veces discrecionalidad para tomar ciertas decisiones y además tienen... podemos decir que es poco para atender todas las necesidades que tienen las personas, pero manejan un buen presupuesto público, a diferencia, por ejemplo, de los parlamentarios, que en general no tienen uso de presupuesto público salvo sus asignaciones. Claro. Y muchas veces el control interno y externo que tienen es menor. ¿En qué sentido? En que muchas veces los funcionarios y funcionarias que están en las unidades de control o a veces el administrador municipal, como sería presuntamente el caso de Katy Barriga, son personas de su confianza y que por lo tanto obedecen más bien a la autoridad más que a la ciudadanía o al bien común, por así decirlo. Por otro lado está el Consejo Municipal, que tiene un rol bastante restringido. Hemos visto que a veces no puede acceder a información, por ejemplo, de las corporaciones municipales y por lo tanto puede ejercer ese rol de fiscalización de una manera más restringida, pero también en ocasiones políticamente ejerce ese rol de manera más restringida. Hemos visto que a veces cuando el Consejo Comunal es más afín a la autoridad de turno, muchas veces no ejerce ese rol de fiscalización, claro, de una manera quizás tan rigurosa como uno quisiera. Pero además está el tema de Contraloría. Contraloría tiene menos fiscalización sobre ciertos actos de los municipios que sobre el gobierno central. Por ejemplo, no toma razón de muchos de los actos como las compras públicas, las licitaciones, las contrataciones, y por lo tanto ese control previo no existe y además Contraloría no puede estar encima de los 345 municipios de una manera quizás tan exhaustiva. No da abasto, pero tampoco yo creo que queremos que sea así. O sea, la Contraloría, el control es ex post, a veces un poco antes cuando hay ciertas auditorías, cuando hay ciertas denuncias, pero lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer a los municipios para que este tipo de situaciones haya menos riesgos, más que tener a una Contraloría en todos lados con miles de brazos, porque eso yo creo que tampoco es eficaz ni eficiente. Y en ese afán habría que darle mayores facultades a los concejales hoy día, porque me da la impresión, usted me corregirá,
que hoy día el sistema más o menos se mantiene igual que cuando volvieron los alcaldes y los concejales electos a partir del año 92, han pasado 32 años, el país es otro, tiene otros problemas, hay otros dineros involucrados. ¿Falta darle más facultades a los concejales, hacer un ayornamiento de las leyes orgánicas municipales? Sí, yo creo que hay mucho que se puede hacer. Lamentablemente se ha avanzado muy lento. Hoy en día existe un proyecto de ley que ingresó el año pasado, una moción de distintos parlamentarios de transversal y que el gobierno ha apoyado y que hoy en día está en el Senado, está en el segundo trámite para discusión, pero yo creo que llega un poco tarde. Ahora, es mejor que llegue a que no llegue nunca, donde efectivamente se trata de, primero, fortalecer la unidad de control, que tenga una relación y una tuición técnica de Contraloría, que la persona que esté en esa unidad de control tenga cierta autonomía también y que, por ejemplo, si va a ser sancionado por el alcalde o alcaldesa por, comillas, hacer la pega, eso tenga que ir a toma de razón de Contraloría. Ya, eso sería como tener un control interno, un contralor interno. Y eso está bien, porque nosotros en el fondo lo que tiene que hacer la unidad de control es atajar antes de que ocurran los hechos, es prevenir. ¿Eso hoy día no existe? Hoy en día existe, pero yo creo que le falta esta autonomía y esta relación más directa con la Contraloría General de la República. Ya, y perdón, eso debiese ser independiente, incluso me imagino yo, del Consejo Municipal, porque también está bien darle más facultad a los concejales, eso funciona súper bien, y ya lo decías tú, María, cuando son del signo contrario, pero cuando son del mismo signo, y como aquí esto se cruza con temas políticos, ideológicos, la verdad es que podrían estar todos permanentemente de acuerdo en todo y ser súper. Lo que pasa es que lo que no puede ocurrir, Carla, yo creo, es lo que se está, al menos presuntamente, discutiendo en este juicio, y algo que ocurrió también en la sanción que se le dio a la exalcaldesa Virginia Reginato, que es que en el fondo haya información que se oculte, que haya información sobre la real situación financiera del municipio, que no sepan ni siquiera los concejales, que en las cuentas públicas no se diga de ese modo y que por lo tanto cuando lleguen las nuevas autoridades se sorprendan con una situación patrimonial que no es tal, porque se toman decisiones incorrectas si nosotros no tenemos la información real. Entonces yo creo que el hecho de darle un poco más de autonomía y empoderamiento a esta unidad de control para que haga su trabajo, también debiera implicar en el futuro que esa información debiera ser más accesible, más transparente, no solo para los concejales y las concejalas, sino que, por ejemplo, para los consejos de la sociedad civil, para la ciudadanía que quiere estar informada, para Contraloría General de la República, etcétera, porque en el fondo si la información que se da es falsa o está un poco arreglada, ni siquiera Contraloría a veces puede enterarse de muchas de estas situaciones. Se queda con lo formal, Contraloría, en el fondo que las cosas que se están informando cuadren. Algunas veces sí, otras veces se meten mucho más directamente, pero insisto, Contraloría pero probablemente no cuando tienen alguna sospecha o algo no cuadra, pero si todo está perfectamente bien armado, digamos, me imagino que es súper difícil. Y lo mismo con los concejales, o sea, si es que a mí me dicen, me dan tal información, bueno, yo veo que no hay nada incorrecto, que está todo relativamente bien, que el municipio va a seguir gastando en esto porque tiene los recursos, no me voy a oponer. Claro. Entonces yo creo que igual es importante eso, que nosotros profesionalicemos las personas que trabajan en estas unidades clave dentro de los municipios, que esas personas tengan cierta carrera profesional para que no dependan en su cargo, en su trabajo, de la voluntad de la autoridad de turno y por lo tanto también si ven irregularidades las puedan reportar adecuadamente sin temor a represalias, que ese también es un tema que hemos visto en todos los instrumentos cuando se le pregunta a funcionarios o funcionarias y a las personas si denunciarían o han denunciado casos de irregularidades o de corrupción que han conocido, la mayoría te dice que no por temor a represalias. María, y mirando hacia adelante, hay que aumentar las penas para los alcaldes que no cumplan con la ley, que roben, que desfalquen, que no administren bien los municipios. Y se lo pregunto a propósito de la ley de cuello y corbata, que tanto se ha publicitado en el último tiempo. Usted misma estuvo ahí en un rol bien relevante. Siento que nos hemos preocupado quizás mucho como país de los empresarios, del dinero, de la plaza pública en el mundo privado, pero nos estamos quedando atrás con este tema. ¿Los políticos quieren ser más fiscalizados por otros políticos o no? Mira, el año 2018 se aumentaron las sanciones por delitos de corrupción. A nuestro juicio, el tema de las inhabilidades quizás quedaron un poco cortas, porque yo creo que cuando hay autoridades de altos cargos que son sancionadas por este tipo de delitos, debieran tener inhabilidades bastante largas para volver a ejercer cargos públicos, creo yo. A veces incluso eso es un mayor desincentivo. Y hoy día son como 5 años, ¿no? Dependiendo del tipo de sanción, hay algunas que son perpetuas, pero efectivamente creo que se quedó ahí algo corto. Y coincido contigo en que nosotros tenemos una nueva ley de delito económico que viene a considerar este tipo de delitos en la naturaleza que tienen, donde generalmente las personas los cometen por primera vez y por lo tanto siempre hay irreprochable conducta anterior, y viene a establecer unas especies de atenuantes especiales. Nosotros en la comisión que yo presidí, a raíz también de estos casos y de otras investigaciones, nosotros dijimos, bueno, sería necesario que el Congreso discutiera si esa misma lógica que se tuvo respecto a esos delitos, que son muy similares en su lógica criminal, por así decirlo, que estos otros,
no debiera también aplicarse lo mismo a autoridades, funcionarios y funcionarias que tienen una gran responsabilidad porque nosotros estamos depositando nuestra fe pública. ¿Se puede ir preso en Chile un alcalde por este tema? Sí. Sí, o sea, Katy Barriga podría irse detenida. Eventualmente sí, por los montos involucrados eventualmente podría ser. Bueno, y con montos menores, Karen Rojo debería estar presa, digamos, lo que pasa es que se fue, está presa, pero en Países Bajos. Pero eso por 10 millones de pesos. Sí, es por bastante menos y ahí sí que se comprueba además esto de haber utilizado recursos para el uso personal. En el caso de Katy Barriga, lo que estamos viendo, a mí me llama profundamente la atención, María, la cantidad de plata de la que estamos hablando, porque tampoco es que se hubiese a lo mejor ajustado la información, maquillado el presupuesto de tal manera que todos lo creyeron, el Consejo Municipal y todos los organismos de control, con un monto menor, que sea fácil en el fondo. Estamos hablando de 33.000 millones de pesos, o sea, es mucha plata. En este caso, por lo que entiendo, y vamos a ver todo lo que se le imputa, tampoco está la figura de la corporación municipal, que estaba como por al lado, digamos, y que tiene por sí misma un grado de opacidad tal que a lo mejor ahí no muchos acceden a la información. Son 33.000 millones del presupuesto general, digamos, de la municipalidad, del que se debe rendir cuentas, el que se debe, no sé, me imagino, respaldar con los pagos. Aquí estamos hablando incluso de una persona contratada que recibía 95 millones de pesos como sueldo, digamos, eso es lo que alcanzó a percibir, y que no trabajaba en el municipio. ¿Cómo nadie se dio cuenta? Ahí me cuesta por la envergadura de lo que se está imputando. Yo creo que ciertas alertas hubo. De hecho, durante todo el mandato de Katy Barriga hubo varios concejales que estuvieron acudiendo constantemente a la Contraloría General de la República, pero claro, finalmente es cuando llega el nuevo alcalde y en el fondo toma toda la información que percibe el estado de la situación. Pero ahí no puede haber entonces también una deficiencia de la Contraloría, porque si en el fondo tú tienes unas primeras alertas, ¿por qué al momento de chequear, lo que me imagino se chequeó, no se logra pesquisar nada? Porque también me parece súper delicado para las personas que, claro, apuestan a que haya un cambio de signo, que no siempre pasa, y que pasen muchos años donde esa plata finalmente, si es que efectivamente se defraudó, no se retorna. Entonces es un daño a las arcas fiscales, a los mejoramientos de una comuna. Yo creo que muchas veces las investigaciones, es que estas investigaciones son complejas, ¿ya? Y por eso también se dice que la formalización de hoy va a durar bastante porque son muchos antecedentes. Son complejas y por lo tanto efectivamente a veces se llega tarde porque se demoran años en poder detectar este tipo de situaciones. Entonces yo creo que el proyecto de ley apunta a algo adecuado, que es prevenir esto. Porque en el fondo lo que nosotros no queremos es estar comentando esta situación. Lo que nosotros queremos es que esto no ocurra, es que se ataje antes. Y bueno, en algunos casos que ocurra, pero ojalá con montos bastante menores. Ahora, el caso que se está acá, que se va a formalizar a la exalcaldesa, sería, yo diría que similar al de Karen Rojo, pero con montos bastante distintos, porque en el fondo es haber utilizado, no es que se haya hecho una casa, no es que se haya comprado bienes suntuosos con estos recursos presuntamente, sino que al parecer lo que ella habría hecho es utilizar parte de estos recursos para beneficiar su propia imagen, para contratar personas que no trabajaban y también para disimular un poco la situación real del municipio. Veremos qué ocurre, pero efectivamente lo que preocupa, tal como tú dices, Carla, es que esto puede ocurrir durante 4 años en presuntamente esa cantidad de montos y que no haya sido detectado previamente. Es que yo entiendo que aquí el mundo ideal es que existan los controles previos para que esto no pase y no lleguemos nunca a casos donde estemos hablando de esta cantidad de plata. Vamos a ver si se demuestra o no todo lo que se le imputa a Katy Barriga, pero que en el fondo los municipios, las personas en sus barrios no tengan este perjuicio. Pero la pregunta era si es que hoy día, con lo que tenemos, vamos a ver cuánto se demora en robustecerse todo lo demás, que también llama la atención que no se ha hecho, si hoy día la Contraloría es eficiente, digamos, si es que en el fondo cuando se encienden estas alertas la Contraloría efectivamente logra hacer un buen control, o ahí también hay una deficiencia de la propia Contraloría. Bueno, lo reconoce la Contraloría al crear ahora una unidad especial para los municipios, ¿no? Yo creo que por cierto que se puede perfeccionar, pero yo creo que Contraloría también ha logrado atajar bastantes situaciones. Yo creo que en general nosotros tenemos una Contraloría bastante fuerte, por cierto que sí se puede perfeccionar. Muchas veces las autoridades de turno reclaman que a veces se va mucho a lo formal y quizás no más bien a lo de fondo. Yo creo que esa es una discusión que se puede tener, pero yo insisto, o sea, nosotros podemos agigantar Contraloría, pero eso no es lo deseable. O sea, yo le daría más recursos, y eso es algo que se discute también todos los años, si Contraloría requiere o no más recursos, hay que fortalecer las Contralorías regionales. También yo creo que es una discusión que podemos tener, pero insisto que yo creo que tenemos que ir a los propios municipios también. O sea, hacer las cosas en paralelo, porque solo agrandar el control ex post nos va a llevar a estas mismas situaciones donde nos enteramos 2, 3, 4 años después y el hecho ya ocurrió. Vamos a estar llegando tarde y eso es lo que no queremos. Obviamente necesitamos también que cuando esto ocurra se detecte, yo creo que eso también habla bien de nuestro país,
hemos detectado varios casos, tenemos el caso convenio, porque siempre nos quedamos en que ocurrió el caso, y eso es lo terrible, pero también no pensamos en que estos casos se están de algún modo detectando, se están investigando, pero espérame, y María, esperemos se perdona, están sancionando. Perdona que te haga una salvedad, pero en el fondo muchos de estos casos se detectan gracias a la labor de la prensa, no gracias a la institucionalidad. Absolutamente. El caso convenio, si el medio de Antofagasta Timeline no lo publica, resulta que no nos enteramos. Totalmente Entonces, de acuerdo. Lo preocupante es que sea la prensa la que tenga que destapar ese tipo de casos y no sea la institucionalidad vigente, y que además las normas que se hacen se busquen los mecanismos, como fue en el caso de Fundación Democracia Viva, para sobrepasarlo, para bypasearlo. Yo ahí tengo un alcance con que no estoy tan segura que la institucionalidad ha sido capaz de detectar. El caso de Maipú se detecta porque se cambia signo político. Si hubiese sido reelecta Katy Barriga, no nos hubiésemos enterado. Lo mismo en Vitacura y así. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay dos cosas. Uno, que esperemos que hubo recién un perfeccionamiento a las normas de protección a los denunciantes de corrupción. Yo creo que con las normas que teníamos antes, que eran totalmente insuficientes, es muy difícil que personas que manejan información de adentro, que es una de las grandes maneras de destrabar estos casos, efectivamente lo hagan, ¿ya? Porque le estamos exigiendo demasiado. El caso de Democracia Viva, igual la prensa se entera por alguien de adentro que lo dice también. Entonces ahí hay un tema. Sí, pero esa persona recurre a la prensa porque no se atreve a ir, efectivamente. No, recurre a los canales internos, pero resulta que son desoídos y se hacen unos chequeos, un informe donde se dice que está todo bien. Entonces, mi duda es cuánto se ha robustecido la institucionalidad. Es que el municipio se ha robustecido muy poco. ¿Y cuáles son los topes para que no se haga? Porque yo hace mucho rato, María, contigo y con otros expertos en esta materia, venimos conversando y siempre se ha definido a los municipios como pequeños feudos. Total. Donde hay reyesuelas que en el fondo son capaces de administrar muchas platas, tomar muchas decisiones con muy poco contrapeso. Y bueno, uno dice, esto lo venimos hablando hace años. ¿Qué ha pasado? Que no se ha logrado robustecer para que ahora que vamos a tener municipales este año, podamos elegir un alcalde o una alcaldesa con la seguridad de que si trata de robar, malgastar, malversar, defraudar, vaya a ser pesquisado a tiempo. Y no sé si hoy día el ciudadano puede tener esa garantía. A ver, la institucionalidad hoy en municipios no ha cambiado casi nada. De hecho, insisto, la Comisión Engel en el año 2015, que van a ser 10 años el próximo año, la parte más extensa de su informe va dedicada a municipio y es una de las áreas que presenta menos avance. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que hay que preguntarse a los tomadores de decisión de por qué efectivamente ante tanto diagnóstico, tanta evidencia, eso no ha cambiado. Ahora ya es tan urgente que efectivamente está cambiando, pero insisto, llega tarde porque estamos viendo todos estos casos con el descrédito que lleva eso hacia la política. Y por otro lado, yo creo que algo que fue muy favorable, que fue una de las recomendaciones que hizo la Comisión Engel, que sí se implementaron, fue el límite a la reelección en municipios. Yo creo que eso ha ayudado mucho. Eso ayuda en el fondo a que las personas sepan que tienen un tiempo límite y que por lo tanto no van a poder estar eternamente y que alguien va a poder prontamente detectar si es que hace irregularidades. Pero lo otro, Carla, yo creo que hay cosas que ninguna ley hace y que yo creo que es la responsabilidad que tienen también los partidos políticos de llevar candidaturas que tengan ciertas trayectorias que al menos den la mínima garantía, porque nada te puede garantizar absolutamente, de que son personas que están comprometidas con la integridad pública y nosotros desde Chile Transparente, este año para nosotros este tema es clave. Y desde Chile Transparente queremos promover eso y queremos intentar que hayan efectivamente pactos de integridad municipal de las candidaturas para que la ciudadanía también pueda seguirlos, pueda después exigirles que cumplan con sus compromisos, porque yo creo que esta materia es clave. Afortunadamente, los municipios están todavía más arriba en confianza que el Congreso, que los partidos políticos que están en el piso. María. Y eso es por el vínculo que tienen con la ciudadanía. Pero no podemos seguir mirando esto y ver cómo se desploman porque son instituciones claves en la democracia. Oiga, y esta asimetría que vemos entre el alcalde todopoderoso, que lo hemos visto acá en varios casos, con los concejales que tienen pocas facultades o quizás algunos no conocen bien cuáles son sus facultades, ¿se repite también a nivel de los gobiernos regionales con los CORE, que no tienen acceso a la información, que el gobernador es todopoderoso, que decide qué hace y deshace y nadie le puede decir nada? Mucho de esto se repite y de hecho fue advertido por las organizaciones que luchamos contra la corrupción cuando se aprobó la ley. Sí hay que decir que los gobiernos regionales tienen menos autonomía, tienen menos facultades, tienen menos presupuesto propio y de hecho con los últimos casos, el caso convenio, en la ley de presupuesto, eso también se retrocedió bastante. Y por lo tanto lo que vimos con los casos convenios no fue tan sorpresa para nosotros, lamentablemente. Fue como un poco algo que habíamos alertado de que
se compartían ciertas debilidades estructurales entre los en ambos municipios. hay discrecionalidad de la firma para asignar cosas. O sea, recuerden que el gobernador regional puede asignar directamente sin pasar por el Consejo Regional cifras bastante altas, alrededor de 400 millones de pesos. Nosotros en la comisión que yo presidí sugerimos que eso se bajara bastante a 500 UTM, pero no solo que se bajara, sino que además cada peso que se transfiera directamente, que no es que tenga que ser autorizado, pero sí informado al Consejo Regional y en el caso de los municipios al Consejo Comunal, porque en el fondo es necesario que se tenga esa información. Y también lo que se ha propuesto muchas veces es que en casos donde efectivamente haya una negligencia inexcusable o incluso haya dolo, que los concejales y los consejeros regionales también sean responsables, ya sea administrativamente o de otro modo, de la falta de fiscalización, la falta de sus propias labores que hagan cuando ocurren situaciones así en los gobiernos regionales o en los municipios, en los cuales claramente ellos podrían haber actuado de mejor modo. María, hay algo que yo creo le impacta mucho al ciudadano, digamos, que hace mucho daño en cuanto a la fe pública y que lo hizo particularmente con el caso Penta, el caso Soquimiji, el financiamiento irregular de la política, que es esa sensación de que frente a estos casos como el de Katy Barrigas, como el de Torrealba y otros más en distintos municipios, estoy nombrando solo dos como ejemplo, no pase nada. Muchos auditores, muchas personas que nos ven dicen esto va a terminar con clases de ética y a esta persona no le va a pasar absolutamente nada y la plata nunca va a volver a donde debió estar. ¿Tú ves un escenario así posible o si todo lo que se le está imputando a Katy Barrigas se demuestra, ella debiese terminar presa? Yo veo un escenario distinto. Yo creo que estamos viendo un antes y un después luego de las reformas del año 2018 en que se subieron las penas de corrupción. Hoy en día el exalcalde Torrealba está en prisión preventiva hace más de 6 meses. En el caso Convenios tenemos a 3 personas con prisión preventiva. En el Maule hay algunos alcaldes con prisión preventiva por una investigación de cuentas corrientes. Está el exalcalde de Puerto Natales en prisión preventiva también por el caso Luminaria. Por lo tanto, yo creo que hay algo distinto. Siempre quizás las personas van a querer más. Yo creo que uno de los temas más relevantes y que más cuesta es que esos recursos se recuperen. Yo creo que ahí tenemos una gran dificultad como país. Creo que las nuevas leyes de comiso y de crimen organizado pueden ayudar también, pero requerimos más inteligencia financiera. Y yo creo que ahí en algo se puede avanzar. Pero efectivamente yo creo que hoy en día no es tan fácil llevarse las peladas como quizás era hace 5 años atrás. Y yo creo que está bien, porque en el fondo estos delitos son graves, no solo porque esos recursos dejan de llegar a las personas más vulnerables, sino que el daño que le generan a la confianza en instituciones esenciales para nuestra democracia. Y por tanto yo creo que hoy en día no es tan fácil. Obviamente hay que ver cómo se desarrollan los casos, pero yo tengo la percepción de que después del año 2018 las penas son más altas y este tipo de casos de comprobarse todo lo que se está diciendo, porque quiero insistir que acá hay una investigación en curso, yo creo que sí podría terminar con prisión efectiva. Bueno, veremos qué pasa con Katy Barriga durante esta y las próximas jornadas. María Jarab Quemada, muchas gracias por estar aquí, por ilustrarnos sobre este tema. Muchas gracias, María. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Igual. Gracias. Vamos a ir